por siempre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te queremos pedir, amado Rey, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para poder verte hermosura, Señor Jesús, para poder apreciar, Señor, tu magnificencia, amado Rey. Abre mis ojos, Señor.
Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana. Queremos compartir con ustedes la palabra del Señor, el mensaje de nuestro Rey, nuestro Señor Salvador, que cada día nos sorprende, cada día tiene nuevas cosas para con nosotros. Y de verdad que es un privilegio cada vez que Él nos da la oportunidad de compartir su santa, bendita palabra. Contentos, el día de ayer por primera vez tuvimos nuestro ayuno general de varones de la iglesia. Y estuvimos casi 50 varones aquí, hermanos. Eso me llenó mucha alegría porque pocas veces separamos el ayuno entre varones y mujeres, pero ayer lo hicimos. Y una gran cantidad de varones que estuvieron aquí ayunando. Y yo sé que las mujeres el próximo sábado también van a venir en su mayoría, por no decirlo todo. Pero de verdad que fue un excelente tiempo. Dios había citado a los varones de la iglesia para este ayuno que fue un tiempo maravilloso, les cuento. Dios nos ministró. Hubieron palabras muy profundas de desafío para nosotros como varones. Y quisiera en esta mañana compartir algo de lo que el Señor nos decía. No obviamente para los varones solamente, sino de manera general como la iglesia. Y una de las cosas que el libro de Daniel, no tanto la persona de Daniel, porque ahí hay otros personajes que son los amigos de Daniel, ¿sí? Aparte de Daniel están los 3 amigos de Daniel. Entonces podríamos decir que el libro de Daniel nos habla de la importancia de guardar la integridad. Y yo quisiera en esta mañana compartir con ustedes ese mensaje, ¿no? La importancia de guardar la integridad. Un poquito de contexto, cuando usted lee el libro de Daniel, se da cuenta de que los babilónicos, este imperio cuyo rey Nabucodonosor se había extendido por todos lados, tenía una forma diferente de ejercer dominio sobre las personas o los reinos a quienes conquistaba. Y una de las cosas que hacía era que cogía a la gente más preparada, más capacitada de los diferentes lugares y los traía para poderles, en otras palabras, hacer un lavado de cerebro, para quitarle todo lo que tenía que ver lo concerniente a su región, a su vida, a su política, a su religión, sacarle todo y traspasarle los valores babilónicos para que los caldeos sean realmente estableciéndose en la forma de pensar de esta persona. Y todo ese potencial que tiene esa persona sea puesto al servicio del imperio, en este caso de los babilónicos. Entonces, más o menos esa es la idea de este imperio al querer conquistar y dominar y traer a la gente más sobresaliente, más sofisticada, más importante del imperio o reino dominado. La idea era aprovechar ese potencial, pero para ello tenían que infundir en sacarle todos los valores y principios que esta persona o estas personas tuvieran. Quiero invitarle por favor a abrir su Biblia en Daniel capítulo 1. Daniel es uno de los libros considerados de los profetas mayores, ¿no? Entonces la mitad de la Biblia está en los Salmos y de ahí empiezan adelante, después de Proverbios, los libros de los profetas mayores. Se llaman profetas mayores no porque son más importantes, sino simple y llanamente porque tienen más capítulos. Daniel capítulo 1, ¿sí? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y ahí sigue Daniel. Capítulo 1 dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.
Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Nosotros vemos en este pasaje lo que les acabé de decir, que este Nabucodonosor había traído, había sitiado, había conquistado Jerusalén, pero dice la Biblia que fue Dios quien entregó en sus manos a Joacim. No fue cosa de que el rey era más poderoso, Nabucodonosor, porque usted sabe que donde está Dios siempre vamos a prevalecer, pero por la dureza del corazón de este rey y por los propósitos de Dios, entregó a los babilónicos, entregó a la nación, a Jerusalén. Entonces dice una vez más que coge de entre la multitud, pone al que estaba encargado, al eunuco que estaba encargado, que coja a los príncipes de buen parecer, sin tacha, inteligentes, en ciencia, que sirvan en la casa del rey. Y no eran solo los 4, eran algunos, pero la Biblia resalta a estos 4 hombres. Por eso dice, de entre de ellos estaba, dentro de todo ese grupo estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y dice que los pone en la casa, los pone al cuidado de este eunuco y les dispone de la propia comida del rey. Eso es un privilegio grande, de la propia comida del rey, del vino del rey. Era algo interesantísimo lo que estaba aconteciendo acá. Era que el rey quería de una u otra manera marcar directamente la vida, dándoles privilegios, dándole de lo de él. Eso no se compartía con cualquier persona, pero el rey dispuso que durante 3 años, que para él era el tiempo suficiente para poder impactar la vida, para poder sacar y cambiar los valores de estos jóvenes, para que los tuviesen ahí y después viniesen a servir al rey, a los propósitos de Babilonia. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, no lo dijo, fue algo que lo propuso dentro de sí, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mi hermano, cuando nosotros escuchamos esto, leemos esto, de que Daniel propone dentro de sí no contaminarse, la única frase o la única idea que viene a nuestra mente es que Daniel estaba guardando su integridad. Daniel estaba guardando su integridad. Porque esos alimentos previos a que se los comiera el rey eran ofrecidos, eran sacrificados, eran presentados a los ídolos que tenían los babilónicos. Como caldeos tenían sus costumbres, entonces se los presentaban a los dioses y de allí sí tenían que participar el rey y los demás. Entonces Daniel, porque uno diría, bueno, ¿y qué de malo tiene la comida? No, no era tanto la comida en sí. Era el hecho de que eso había sido ofrecido a los ídolos. Era el hecho de que eso ya estaba consagrado para la idolatría. Y eso violentaba los principios de Daniel. Y Daniel no lo dijo. Daniel no lo vociferó. Dice la Biblia que Daniel lo propuso en su corazón, en lo más íntimo de su ser. No contaminarse. Hermano, es que es difícil, pero es necesario en nuestra vida diaria guardar la integridad. Y para que usted vea lo difícil que era para Daniel. Daniel no estaba en su casa. Daniel había sido llevado cautivo por una nación que había conquistado su reino. Había sido sacado de los suyos y llevado cautivo. No tenía las libertades que usted y yo tenemos. Daniel no tenía la congregación, la iglesia, a donde poder ir y orar para sostenerse. Daniel no tenía pastor, no tenía líderes de células. Daniel estaba solo con sus amigos sin poder mantener ni siquiera la Biblia. No tenían cómo leer las Sagradas Escrituras. Había sido quitado todo porque la intención era quitarles los valores que ellos habían tenido y empezar a llenarlos de lo que para los babilónicos era importante. Y es interesante que el término bíblico dice muchachos. Y algunos comentaristas señalan que Daniel tenía alrededor de 16 años y fue llevado a la Universidad Babilónica a estudiar las leyes, las políticas, la cosmovisión, la forma de ver y entender el mundo babilónico. 16 años no es una persona que estaba preparada. Es más,
una de las cosas que cuando uno analiza el contexto judío, a Jesús no se le permitía hablar en público sino hasta que ya tuviera barba en el mentón, igual que a todos los judíos. Y es más, empieza su ministerio cuando tenía 30 años. Empieza su ministerio cuando tenía 30 años. Y es interesante que a estos 16 años era, por decirlo así, más fácil, por decirlo de alguna manera, era más fácil poder infundir en la manera de pensar. Porque nuestros hijos, nuestros familiares a los 16 años, nadie tiene su vida realizada. Nadie tiene su vida ya clara y definida. No, estamos en el proceso. Si aún nosotros, como adultos, todavía estamos adaptándonos a ciertas realidades, ¿sí o no? Estamos todavía moldeando algunas partes de nuestra filosofía e identidad de pensamiento. Pero Daniel, con esos 16 años, junto con sus amigos, Nabucodonosor pensó que era más fácil poderle transmitir, empezarles a dar la comida, empezarles a hacer partícipe de la idolatría. Pero Daniel propone en su corazón, no es una actitud del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Daniel propone en su corazón no contaminarse. Estaba solo, estaban sus amigos y él en un lugar ajeno. Hoy día usted tiene amigos, tiene pastores, tiene líderes, tiene una iglesia, tiene una red social donde usted puede mandar a que oren por usted. Daniel no tenía a quién clamar, a quién pedir, pero a pesar de la adversidad, a pesar de que había un peso sobre él, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso se llama guardar la integridad. Hermano, el día que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, tus valores fueron cambiados, tu vida fue cambiada. El Señor Jesús lo llama un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice que somos nuevas criaturas y empezamos a ver la vida y a vivir la vida de una manera diferente. Pero tenemos muchas presiones. No a la misma dimensión y magnitud que las que tuvo Daniel, porque le dan el privilegio de estar en la casa del rey y tener que rechazar la comida del rey. Eso no era cosa fácil. Eso no era cosa fácil. Pero para Daniel, lo más importante para él y sus amigos era guardar la integridad. Y lastimosamente como iglesia hoy en día no tenemos esa misma concepción y claridad que la que tuvo Daniel. Guardar nuestra integridad. Hermanos, hoy en día también enfrentamos presiones grandes culturales, políticas, religiosas. Hoy en día se nos quiere hacer pensar, y yo creo que todos los que somos padres luchamos con eso, a nuestros hijos se les quiere dar a entender que lo que el mundo ofrece es bueno, que los valores de la casa son malos, que lo que allá afuera se da es lo correcto. Y uno lucha contra esas presiones que vienen desde la escuela, el colegio, y no se diga la universidad, las amistades mismas. Son presiones por todos lados, la sociedad, la cultura. Nuestro país lastimosamente sacó el nombre de Dios y empezamos a hablar más de la Pachamama, empezamos a hablar del amor a la tierra, a la naturaleza. Pero estas presiones vivió Daniel y en una magnitud mucho más grande, presiones económicas. Porque una cosa es cuando uno tiene sus recursos completos, pero otra cosa es cuando dependemos de otras personas. Entonces, todo ello, mi hermano, todo ello son las presiones que de una u otra manera a nosotros como hijos de Dios nos toca enfrentar. Ante esta realidad, ante las presiones que vivió Daniel, ante las presiones que usted y yo vivimos, hermano, ¿qué es lo que nos toca enfrentar? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Porque hoy día nos dicen que debemos buscar a la gente que anda prestando en la calle, churqueros, no sé cómo le dicen, a la gente que anda en negocios ilícitos, meternos a una situación, meternos a otra. Nos presionan a cosas así. Un día me conversaba con un hermano de la iglesia y este hermano me dijo, no recuerdo, ya creo que van 4 años de eso, de lo que hablamos con el hermano. Y yo le decía, hermano, invitaron a mis hijos a una fiesta, pero no los mandé porque eso van a bailar. Y él me dijo, pero pastor, usted va a criar sus hijos frustrados, sus hijos se van a criar con una frustración, porque todos sus compañeros del colegio bailan, sus amigos, y ellos no bailan, van a criarse frustrados. Y yo le digo, bueno, hagamos una cosa, déjeme seguir a mí con ese principio que tengo, y usted siga con el principio de no frustrar a sus hijos.
y después de 15 años hablamos. En estos días me lo encontré al hermano y le digo, hermano, van 4 años. Él ya se había olvidado de lo que había. Yo no me he olvidado. Yo voy a esperar que sean los 15 años para ver dónde están los hijos de él y dónde están mis hijos. Porque esto es una presión que uno tiene, una lucha tremenda. Vamos a ver si esa libertad para no sentirse, entre comillas, frustrado, o el guardar los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Hay ciertas cosas que se salen de nuestras manos, porque nuestros hijos tarde que temprano empiezan a tomar sus propias decisiones. Pero le digo, pesa el que usted instruya en los valores del reino. En su casa tienen que estar establecidos los valores del reino. En su casa, en su familia, tienen que estar establecidos. A la casa ha llegado tíos de Magali, ha llegado mi familia, pero tenemos una norma. Ahí no entra ningún borracho y no se entra a la casa pasado las 10 de la noche. Puede ser cualquier familiar, pero no entran gente que ha tomado y tampoco entran pasado las 10 de la noche. Esos son los principios que tenemos y estamos criando a nuestros hijos. Y no vamos a permitir que por muy familiar que sea, rompa esos principios. Y ha llegado familia y ya, ay, que no sé qué, nos vamos a dar una vuelta. Sí, pero vaya buscando dónde dormir. Porque a tal hora ya se cierra y no se abre. Y mucho más si ya viene con los tragos encima. Un tío de Magali que quiso hacer lo mismo, Magali se paró en la puerta. Lo siento mucho, tío. A donde estaba bebiendo, vaya que le den donde dormir, porque aquí no va a dormir. Son principios. Es lo que hablamos, guardar la integridad. Como familia tenemos que someternos a eso. A veces nuestros hijos no van a entender, pero cuando pasen los años y hagan una mirada en retrospectiva, van a decir, si no hubiera sido por esos valores y principios de mi familia, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Entonces, en medio de esa presión cultural, tenemos que tomar una decisión. Hay que nadar en contra de la corriente. ¿Sí? En medio de esa presión cultural, tenemos que nadar en contra de la corriente. ¿Qué es más fácil? ¿Dejar que la corriente lo lleve o nadar en contra de la corriente? Uno deja que la corriente, no, uno se relaja nomás, al ritmo que lo lleve uno va. Pero póngase a nadar en contra de la corriente. Eso es durísimo. Es sumamente agotador y sumamente difícil nadar en contra de la corriente. Entonces es algo que el Señor nos manda a nosotros. Y yo quiero invitarle por un ratito, por favor, si es tan amable, a abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, mire lo que dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo 2. 1 en adelante. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que le acabé de decir hace un rato, ¿no? Antes de Cristo el pecado se enseñoreaba de nosotros. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. No en este, en otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme, acomodado, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted revisa el versículo 2 una vez más, dice, en los cuales anduvisteis, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo, hermano, también andábamos en la corriente, nos dejábamos guiar por la corriente, usted y yo también. ¿A cuántos no los ponían a correr cuando era Navidad para comprar la ropa? Fin de año, ¿cuántos no los ponen a correr porque tiene que de ley ponerse la ropa nueva? ¿Ah? ¿A cuántos no los invitan a un cumpleaños y eso es una gastadera? Corre por aquí, corre por allá. ¿A cuántos no les han dicho que los hijos pueden tener enamorados desde que ya tienen sus 10, 11 años, 12 años? Sí se da cuenta una serie de cosas. ¿A cuántos no se les ha enseñado a mentir? ¿A cuántos no se nos ha dicho esto? O sea, nos ha dicho lo de acá, que una cervecita al año no hace daño. ¿A cuántos se nos ha dicho de todo eso? Y nosotros en otro tiempo
andábamos ahí. Dice Pablo que usted y yo, antes de tener a Cristo, seguíamos la corriente. Nos metíamos en eso, hermano. Y nos veíamos envueltos en ese mundo. Oiga, si usted se pone a analizar, quien decide su economía no es usted, sino el mundo. El mundo le pone, ahora es carnaval, hay que comprar el traje de baño. Hay que irse a no sé dónde, hay que gastar no sé cuánto. Ahora es la fiesta de no sé qué. Entonces, ¿quién decide su economía? ¿La decide usted o el mundo le dice a usted qué hay que hacer? Nosotros decidimos con mi esposa regalarle a nuestros hijos cosas, pero no en Navidad. No en esa fecha. Para que ellos no crezcan con lo que nosotros crecimos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros crecimos que en Navidad uno ya estaba... No? Navidades, ¿no? Mi regalo de Navidad. ¿Y por qué no se lo regalamos después? ¿Por qué no se lo damos otro día? El día de la amistad, solo en ese día hay amigos, el resto del día. El día de la madre, solo el día de la madre usted ve que le regalan cosas a la mamá. Los 364 días del año no hay mamá. Pero el día de la madre, ay, eso es lloro, pataleo, lagrimeo, moqueo, todo. Eso es, la madre es el ser más importante del mundo ese día. Pero es la sociedad quien nos ha impulsado a eso. Pero la Biblia dice que hay que honrar a nuestros padres todos los días de nuestra vida para que nos vaya bien y sean de larga vida los días que vamos a vivir aquí en la tierra. A los padres se los honra todos los días. Mi papá no está acá conmigo, pero cada vez que él me llama o hay una necesidad, yo corro a buscar cómo suplir sus necesidades. Porque él ya está avanzado de edad, él ya sembró, él ahora ya no tiene cómo hacerlo y me toca a mí honrar a mi papá. Mientras Dios los tenga acá en esta tierra. Entonces nosotros como hijos debemos aprender a honrar a nuestros padres. No un día, los días que tengan que ser. Mi hermano, el mundo nos hace una presión tremenda. ¿Usted se acuerda la del árbol de Navidad? Mis hijos no extrañan ya ahora el árbol de Navidad, porque nunca tuvimos árbol de Navidad en la casa. Pero nosotros, ¿cuántos tuvieron su árbol de Navidad en la casa? Y el día que les dijeron que sacaran el árbol de Navidad, eso no hubo lloro, lagrimeo, pataleo, porque era el árbol. Pero usted sabe, usted conoce por qué existe un árbol. Algunos ni saben por qué hay un árbol de Navidad. Ese árbol se creó por la adoración a este hombre Nimrod. Porque supuestamente la mamá donde lo enterraron nació un árbol. Y todos los años venía la gente a ofrecerle en esa fecha regalos. Hasta que los sacerdotes empezaron a guindar a niños ahí en ese árbol. Y por eso es que en los arbolitos se guindan los recuerdos, las cositas allí. Eso hizo la Iglesia Católica para separar una cosa de la otra. Pero sigue siendo su mismo origen. Nosotros como Iglesia del Señor no participamos en eso. Usted siempre pregúntese, hermano, no haga las cosas porque el vecino las hace. Pregúntese por qué hay que poner un árbol en Navidad. Pregúntele a su mamá, pregúntele a su abuelo, siga preguntando y va a encontrar la misma respuesta. No sé, tu mamá lo hacía. Va donde la mamá de ella, ¿por qué lo hace? No sé. Tu tatarabuela lo hacía, ella murió, no hay cómo preguntarle. Pero si usted sigue y sigue y sigue, no hay una razón. Solo lo hacemos porque los otros lo hacen. ¿Sí o no? Lo hacemos porque los demás lo hacen. Pero no debe de usted seguir la corriente de este mundo. Debe tener claro por qué usted hace algo o por qué no lo hace. Ahora, si usted le quiere dar a su hijo en esa fecha, hágalo porque es algún deseo de su corazón y no porque el mundo lo está presionando para que usted en ese día se quede sin plata. Hay familias que en esos días se quedan sin recursos por la presión. Ahora está la presión de los plasmas. Nadie quiere tener su televisor pequeño porque los hijos, ay papá, estamos como Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Cómo? Sin nada. Y uno ya quiere empezar a comprar, pero ya no podemos comprar el televisor chiquito. Lo botamos no porque está malo, sino porque no está de moda. Ya pasó de moda, hay que comprar otro. Y apenas sacan ese, viene otro. ¿Usted se acuerda de las computadoras cuando era Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3? Ahora hay I1, I2, I7 y ahora ya hay otra. El Windows cuando salió 1, 2, 3, 7, 8, ahora dicen que ya hay el 10. Nunca va a parar el mundo porque el mundo solo quiere
cargarlo a uno así. Y uno anda corriendo al son de que el mundo le pone. Por eso es que usted tiene que guardar su integridad. Y Daniel y sus amigos en una tierra ajena guardaron su integridad. Entonces, hermanos, seguimos la corriente de este mundo por algún tiempo, pero hoy ya no seguimos la corriente de este mundo. Amén. Daniel no hacía lo que los otros hacían. Dice la Biblia que él propuso, aunque los demás lo hacían, él propuso no contaminarse. Hermano, guarde su integridad. Cuando Magali y yo éramos enamorados, yo quería hasta hoy guardar la integridad de mi esposa en el contexto del, bueno, ahí era mi enamorada, porque yo decía, un día mis hijos van a crecer y van a llegar al barrio. ¿Y qué tal si se enteran de, ay, tu mamá borrachita por aquí pasaba? O tu papá la tenía arrinconada hasta la 1 de la madrugada en ese. Entonces yo quería guardar la integridad de mi esposa, bueno, mi enamorada en esa época. Entonces nunca nos quedábamos en un rinconcito. Nosotros aprovechábamos cuando la mamá se iba a traer algo y ahí le agarraba la mano o algo así. Pero de ahí todo el tiempo, era de la iglesia a la casa. Y a las 9 de la noche yo la iba a dejar a Magali a la casa, pero a las 9 de la noche había una novela, no me acuerdo cómo se llama esa novela, pero había una musiquita que era que ya terminaba, y ya terminaba a las 9. Entonces cuando yo escuchaba esa musiquita, yo, ay no, porque ya sabía que tenía que salir despachado de ahí. Y a veces llegaba con las completitas ahí. Pero ¿qué es la idea? De que hoy en día mis hijos pueden ir a Esmeraldas, pueden ir al barrio y no van a encontrar de que, ay, su mamá, mi hija en una moto para arriba y para abajo. Bueno, no tenía moto, pero que fueran a decirle algo a ella. Es interesante, mi hermano, que nosotros guardemos la integridad, que le pidamos al Señor que nos ayude en medio de esto a ir en contra de la corriente. Lo tercero, Daniel y sus amigos establecieron los valores del reino. Jesucristo dijo que él había venido, Juan había hablado que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús vino a establecer y a predicar el reino de los cielos. Usted y yo debemos seguir predicando de los valores del reino. Daniel y sus amigos establecieron los valores del reino, los principios que se dan en el reino. Los babilónicos quisieron infundir en la vida de Daniel y de sus amigos esos principios, pero terminaron cambiándose las cosas. No fueron ellos los que pusieron los principios en Daniel y en sus amigos. Fueron Daniel y sus amigos los que impusieron sus principios en toda una nación. Yo quiero que usted lo asimile, hermano. Una nación entera con estos 4 muchachos querían infundirle sus principios y valores. Pero a la vuelta de la esquina, cuando termina la escena, no es Babilonia que influye en la vida de Daniel y sus amigos. Son Daniel y sus amigos que influyen en Babilonia. Y esos principios son los que usted y yo debemos rescatar y tener siempre presente. Uno de ellos está en Daniel capítulo 2, versículo 14. Regresemos a Daniel, por favor. El libro del cual estamos hablando. Daniel capítulo 2, versículo 14. Dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. El edicto era de que como nadie le pudo interpretar el sueño al rey, los iba a mandar a matar a todos, entre ellos Daniel y sus amigos. Pero Daniel, como hijo de Dios, conocedor de Dios, no fue, usted está mal, usted es tal, el Señor te reprenda, te ato en el... No fue de una manera violenta. Dice la Biblia literalmente en el verso 14. Entonces Daniel habló, ¿cómo? Sabia y prudentemente. ¿Qué tal si le dice al que está al lado, hermano? En el reino se habla sabia y prudentemente. Dígale al que está al lado suyo, dígale, en el reino se habla sabia y prudentemente. No podemos nomás andar diciendo las cosas por decir. No es que somos los machos, que somos los duros, que somos conocedores de la verdad y porque somos dueños de la verdad decimos lo que nos da la gana y como nos da la gana. No, Daniel conocía y temía a Dios. Daniel sabía la verdad. Pero cuando fue a hablar con este hombre, le dice sabia y prudentemente las cosas. Una de las cosas
por los cuales nos metemos en problemas hoy en día es porque no hemos aprendido a ser sabios y no hemos aprendido a ser prudentes. Solo decimos las cosas por decirlas sin sabiduría y sin prudencia. Usted cuando ya ve a su esposa que está cansada o a su esposo que viene de trabajar cansado, usted no le saque la lista de las quejas en ese rato. Usted tiene que ser sabia y tiene que ser prudente. Déjela que descanse, déjelo que descanse. Y cuando esté más tranquilito, ahí le va diciendo una por una. Yo lo que hago es que agarro la moto y le digo, mi amor, vamos a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque como yo voy manejando, ya de ley me va a escuchar. O solo que se tire el vuelo. Y ahí empiezo a decirle, no, yo mire esto, mírelo acá. Hay que ser sabios y hay que ser prudentes. No hay que hablar por hablar, hay que saber dónde se dicen las cosas y cuándo no es bueno decir las cosas. Ese es un principio que usted y yo debemos aprender de Daniel en el sentido de guardar la integridad. Es un hombre que fue muy sabio, usó mucha sabiduría y usó mucha prudencia. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuándo hay que hablar y cuándo no hay que hablar? ¿Cuándo hay que decir y cuándo no hay que decir las cosas? Eso significa ser sabio y prudente. Entonces debemos pedirle a Dios sabiduría y debemos pedirle a Dios prudencia. Lo segundo es dar la gloria a quien le pertenece. Hoy en día el gobierno habla del plagio. ¿Qué es plagio? Es cuando usted usa una frase o algo o tiene un CD o un libro de otra persona y lo hace parecer como suyo. Eso se llama plagio. Y la Biblia dice que hay que darle la honra al que se merece honra. Veamos el mismo capítulo 2, pero el verso 27. Verso 27 de Daniel. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El problema de Nabucodonosor es que se había olvidado y él quería que se lo interpreten. Pero cuando Daniel recibe la revelación de Dios, él le dice a Nabucodonosor quién es el autor intelectual de esa revelación. Daniel reconoce que él solo es un medio. Lastimosamente hoy en día nosotros cuando algo nos sale bien nos creemos más, creemos ser los poderosos, creemos ser los que todo lo conocemos, que todo lo sabemos y no le damos la honra al quien se merece la honra. La Biblia dice que hay que darle honra al que se merece honra. Hay que reconocer, hermanos, las cosas. Yo recuerdo una vez le enseñé a un hermano un principio, un consejo y después lo escuché decir a él, en mi vida yo saqué mis propias conclusiones y he llegado a entender esto. Yo decía, ¿qué piensan los demás? ¡Wow! ¡Qué hombre tan sabio! Pero no fue una cosa de él, fue algo que se lo pasaron. No sé si me estoy dando a entender. La Biblia dice que hay que darle honra al que se merece honra. Usted reconozca los logros de otros. No lo hace menos a ustedes. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 3 dice que ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios entregó a cada uno. Cuando estaban las hermanas cocinando y la comida quedó bien, y fue gracias a que vino otra, sí hermano, yo me esforcé, pues usted sabe, pues. No le damos la honra al que se merece la honra. Estamos acá porque alguien nos ha ayudado y Daniel pudo haberse jactado en ese momento. Daniel pudo haber dicho a toditos los magos, astrólogos, sabios que estaban allí. Daniel pudo haberles parado y decir, bueno, ¿y cómo quedamos, hermano? ¿Quién es quién? ¿Ah? ¿Yo sigo siendo el rey o no sigo siendo el rey? Daniel pudo haber hecho eso, pero Daniel reconoce que el único que da la sabiduría y la revelación es ¿quién? Es Dios. Hermano, en tu vida no estás aprendiendo a reconocer a las demás personas que están formándote y que te están ayudando. Pensamos que somos nosotros. Pensamos que somos los... Hay un refrán que dice que detrás de todo gran hombre hay detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Cuántos han escuchado eso?
Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Y cuántos comparten con eso? Siempre que detrás de un gran hombre tiene que haber una gran mujer, sabia, prudente, ¿sí? Bueno, en mi caso no está detrás, está al lado mío. Está al lado mío. No está detrás, está al lado mío. Porque desde que se lo dice, ya se le está minimizando. Está al lado de uno, formando, ayudando, acompañando. Y hay que darle honra al que se merece honra. Daniel, en Babilonia, entre los sabios, entre los sátrapas y entendidos, aplicó un principio del reino. Hay que darle honra al que se merece honra. Señor, yo tengo la revelación de tus sueños, pero no la tengo por mi capacidad, por mis habilidades, por mis talentos. Las tengo porque hay un Dios vivo, grande y poderoso que revela todas las cosas. Démosle honra al que se merece honra, al Señor de los reyes, Señor de los señores, Dios de dioses. Él es el único, sabio y eterno Dios. Todo lo que usted hace tiene que darle la honra al Señor. No es que mi capacidad, no es que yo soy esto, no es que si usted supiera todos mis conocimientos. Hermano, usted es así porque Dios le da la oportunidad. La Biblia dice que Dios crea la ciencia, Él da sabiduría a los sabios y entendidos. Cuando Nabucodonosor, por alguna razón, se creyó que todo lo que tenía era de él, Dios lo castigó y se volvió loco, volvió a comer como un animal, a vivir en el campo, porque así hace Dios a los que se enaltece, Dios los humilla, pero a los que se humillan, Dios los enaltece. Lo que somos, lo que tenemos, nos lo da Dios, y hay que aprender a reconocer como un principio que es Dios el dueño de todas las cosas. No es su capacidad, mi hermano, mi hermana, no es usted. No es que usted es lo máximo, Dios es el máximo. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No se olvide nunca de eso. Eso es un principio. Hoy en día en este mundo nos dicen que lo importante es que uno sobresalga. Recuerdo en el colegio me enseñaron, hermano, pisa quien tengas que pisar, pero llega donde tienes que llegar. El asunto no es llegar, el asunto es cómo llego. Porque cuando regreso atrás, hay puras personas heridas. Lo van a premiar y no llegó nadie, porque todo el mundo estaba herido. Pero qué interesante es cuando usted le da la honra, el respeto a los que se lo merecen. Una vez más, los valores del reino, los principios del reino, hay que establecerlos. Dar la gloria al que se merece la honra. Y también aceptamos que Dios es soberano. ¿Sabe que la soberanía de Dios es como una píldora que es difícil pasarla? No nos quiere pasar a veces. La soberanía de Dios como que no nos pasa facilito. Dios es soberano. Hermano, Él tiene control de todas las cosas. Dios es soberano. Y como hijos de Dios, aceptamos la soberanía de Dios. Daniel capítulo 3, verso 17. Daniel capítulo 3, verso 17. Dice, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oye, esto es un principio de soberanía. Porque para nosotros sería interesante que el versículo dijera, no te vamos a adorar porque Dios nos va a librar de la muerte, punto. Pero dicen ellos, y si a Dios le place no librarnos de la muerte, chicharroneado, pero alabando a Dios, hermano. No vamos a ceder. Le damos la honra y le damos la gloria al Señor. No cedemos nuestros principios, no cedemos nuestros valores. Eso es lo que sus amigos, los amigos de Daniel estaban transmitiendo. Dar la gloria a quien pertenece a la gloria y aceptar la soberanía de Dios. Hermanos, cuando Dios nos toca en un área que nos duele, no nos gusta aceptar su soberanía. Usted quiere esto, pero Dios quiere lo de acá y nos cuesta. Ellos desafían al rey. No vamos a inclinarnos, no vamos a adorar, porque hay un principio eterno. Hay que guardar la integridad espiritual de que solo alabamos y adoramos al Dios de los cielos. Y ese Dios nos va a librar de la muerte. Pero como Él es soberano, como Dios es soberano,
tal vez no nos libre. Pero así sea que no nos libre, no te vamos a adorar. Eso se llama aceptar la soberanía de Dios. ¿Sabe cuándo es bien difícil? Cuando un ser querido muere. Nos cuesta. ¿Por qué Dios se lo llevó? Cuestionamos a Dios. Hermano, Dios es soberano. Y eso de soberanía significa que Él hace como quiere. Solo Él. Usted se ha tocado con personas que se molestan porque, ¿y por qué al de allá le pasa esto si él estaba haciendo esto? ¿Y por qué al de acá no le pasa si él estaba haciendo lo de acá? Dios es soberano. Él hace como Él quiere, hermano. Usted no debe pelearse con los demás. Usted debe aceptar la soberanía de Dios. Alguien dijo, yo me voy de esta iglesia porque el pastor no me da chance. ¿El pastor no le da chance? ¿O la soberanía de Dios no permite que usted todavía se pare allá? ¿Qué piensa usted? ¿Quién está por encima de quién? ¿Su pastor encima de Dios o Dios encima de su pastor? Es que en esta ciudad las autoridades no dejan trabajar. Pregunto, ¿quién está por encima de quién? ¿Las autoridades por encima de Dios o Dios por encima de las autoridades? En estos días veníamos en la moto con mi esposa una de estas noches y pasa el señor alcalde con su esposa y pitan y saludan. Yo, hola, ¿cómo está Leo Maga? Qué privilegio poder saludar a nuestras autoridades. Y Magali me dice, qué privilegio el de ellos tener que saludar a las autoridades que Dios ha puesto. Yo, sí, claro, eso dije, sino que tú me entendiste mal. Pero es la idea, hermano, es la idea de entender la soberanía que Dios tiene de poner, de quitar. Dios es soberano y usted tiene que aprender, hermano, a pasar. Aquí cuando alguien hace algo que no me gusta, ¿qué hacemos cuando un amigo dice o hace algo que no me gusta? ¿Qué hacemos nosotros? Rompemos palitos, no sé si ustedes asocian eso. Yo recuerdo en el barrio había una amiga, algunos amigos allá, pero había una parejita. Enamorados como 7 años, hermano. 7 años enamorados. Pero un día ella se dio cuenta que el carácter de él no iba a donde ella. Así que un día dice, ¿sabes qué? Hasta hoy día, rompimos, no somos nada enamorados. Me da chiste que él llega y dice, ya, pero me devuelves todo lo que te regalé durante estos 7 años. Mis peluches, mis aretes, todo lo que te regalé. Y ella bien mandada cogió y le mandó todo el paquete, se lo regaló. Hermano, la soberanía significa aceptar que Dios tiene el control. No son las personas. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No es su vecina, hermano, no es su vecina. Dios es soberano. Alguna cosa hay detrás de todo ello. Dios es soberano. Él es el que decide. Usted tiene que aprender a aceptar la soberanía. No se ponga a pelear con las demás personas. No pelee con las demás personas. Mantenga sus principios, mantenga su integridad. No pelee, acepte la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él reconoce, Él sabe por qué y para qué permite las cosas. Aceptamos su sabiduría. Aceptamos su soberanía en medio de todo ello. Así que, hermano, es algo que Daniel nos enseña. Hoy día nosotros nos quejamos. Y yo reconozco que en algunas ocasiones no he estado de acuerdo con las autoridades. No he estado de acuerdo y he vertido mis criterios de inconformidad. Pero el Señor me ha dicho que uno no tiene que pelearse con las autoridades. La Biblia dice que a las autoridades hay que orar por ellas. Que Dios es soberano. A manera de conclusión lo iba a decir, pero quiero decirlo en esta parte. ¿Sabe cuántos reyes pasaron mientras Daniel estuvo en Babilonia? ¿Sabe cuántos reyes pasaron mientras Daniel estuvo allí en Babilonia? Que es algo que nosotros debemos resaltar. ¿Sabe cuántos reyes pasaron ahí? 4 reyes. El primero era Nabucodonosor. Después vino el hijo, Belsasar. De ahí, Darío. Y de ahí, el último, Ciro. Los 4. 4 reyes vinieron, 4 reyes se fueron. Pero ¿quién permanecía? ¿Quién permanecía? Daniel. Nabucodonosor, Daniel en un lugar preeminente.
Vino su hijo Belsasar, Daniel en un lugar preeminente. Vino Darío de los Medas, Daniel en un lugar permanente. Ciro de los persas, Daniel en un lugar preeminente. No importa los reyes, hermanos, quienes estén. Ahí entra la soberanía de Dios. No se pelee con el mundo. Acepte que su Dios es soberano y tiene el control de todas las... Eso es un principio del reino. Es que me tocó salir del barrio, es que me tocó salir del país, es que me tocó cambiarme. Acepte la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas que nos pasan y que nos acontecen. No importa el rey, Dios está por encima de todos. 4 reyes pasaron, pero Daniel prevaleció. El capítulo 2 de Daniel, versículo 20 y 21. Mire lo que dice Daniel, capítulo 2, verso 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. No son míos, dice Daniel, son de Dios. Verso 21. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién pone reyes, hermano? ¿Quién pone a nuestro presidente? Saquémoslo, hermano, piedra, huelga, compañero. No, Dios pone. Él pone, y así como pone también quita. Él pone pastores y también los quita. Pone líderes y también los quita. Pone suegras y también... No. Quiero decir que la idea es que usted tiene que aceptar, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que aceptar? ¿Qué tiene que aceptar? La soberanía de Dios. Amén. Dios es soberano. Eso es un principio. Como usted está bajo ese principio del reino, usted tiene que aceptar la soberanía de Dios. Nosotros no andamos tirando piedra, hermano. Si nos tocó que nos bajen el sueldo, gracias, Señor. Solo te pido que me reduzcas el estómago igual que el sueldo. Acepte la soberanía de Dios, no pelee. No ande tirando piedras. Dios es soberano. Él tiene el control. Dios sabe por qué pasan las cosas. Usted vaya a la presencia de Dios. A Él dígale sus quejas. A Él dígale lo que usted siente. Y Dios le va, sea sabio, sea prudente. Dele la honra al que se merece la honra. Acepte la soberanía de Dios. Porque Dios pone y Dios quita reyes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hermano, cuando guardamos la integridad, cuando usted y yo guardamos nuestra integridad, en medio de estos tiempos tan difíciles, Dios a usted lo va a recompensar. Por eso le decía a este hermano, esperemos 15 años y vamos a ver a quién le toca llorar y a quién le toca regocijarse, porque yo he visto, me ha tocado ver. Un día un pastor amigo me dijo, ¿sabe qué? Como mi hijo está entrando en una etapa media difícil, lo llevé a la discoteca para que disfrutara y para que le vaya mal. Y le digo, ¿y qué pasó al otro día? Dice que se lo dejo ir el otro fin de semana. Porque no le fue mal. Hermano, es que no les va a ir mal en el concepto de ellos. O sea, ya... ¿Cuántos iban a llorar a los bailes? ¿Cuántos lloraban cuando los sacaban a bailar? No, yo no. ¿Cuántos iban a los bailes a llorar? Porque no les gustaba eso, odiaban los bailes. ¿Cuántos? ¿Sí o no que les gustaba? Nos gustaba. Y esto hasta que amanezca. Y eso que el dueño de casa ya no sacaba porque, como dice la canción, no había cama para tanta gente. Pero de lo contrario, nosotros ahí estábamos. Así que la cosa es el principio. Es el principio del reino que usted y yo debemos y tenemos que establecer. Debemos y tenemos que establecer. Cuando guardamos la integridad, Dios nos recompensa. No es fácil, hermano, no es fácil. Luchamos. ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir mis amigos, la cúpula? ¿Qué va a decir si yo guardo la integridad, si yo no hago o participo con esto? ¿Qué van a decir? Van a decir de todo, antipático, amargado, rencoroso, oxidado, de todo le van a decir, de todo. Pero Dios recompensa cuando usted y yo guardamos la integridad. Daniel capítulo 2,
verso 48. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Oiga, esto es interesantísimo. Daniel se fue en contra de los demás, de la corriente, y pensaríamos que la gente lo iba a aislar, ¿sí o no? En el colegio uno dice que yo quiero ser popular, yo quiero ser conocido porque si no me aíslan. Yo le cuento que en el barrio al principio me aislaron, pero después la gente misma lo busca a uno porque sabe que usted conoce la verdad. A Daniel, por guardar los principios de integridad, lo recompensó Dios, hermano. Guarde sus principios de integridad, porque un día Dios a usted lo va a recompensar. Guarde la integridad, Dios lo va a recompensar. La Biblia lo dice, usted lo acaba de leer, lo que le pasó a Daniel, verso 48, dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Eran muchos y ellos estaban queriéndolo destruir a Daniel y a sus amigos. Pero cuando uno guarda la integridad, Dios a uno lo recompensa. Ahorita ellos están riendo, se están disfrutando, pero eso no dura, eso es efímero, porque están construyendo su casa sobre la arena. A ti te va a tocar sufrir más, te va a tocar pasar trabajo, pero sigue guardando tus principios, no sucumbas, no caigas ante la tentación, mantente firme a tus principios, a tus ideales, y Dios te va a recompensar. Le decía a los hermanos que están estudiando el FLET, yo le digo, si usted quiere copie, pero recuerde que solo se engaña a usted. Y tal vez le aplaudan porque sacó buena nota, pero en el fondo usted sabe que copió. En el fondo usted sabe que no lo hizo correctamente. Y a la larga, Dios va a recompensar. A los que guardan, guarde su integridad. Hermana, guarde su integridad. Al primero que le pele el ojo no le pare bola. Guarde su integridad. La Biblia dice, no os unáis con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Guárdese, guárdese, guárdese. Va a llegar el tiempo. Todo tiene su tiempo. El que sabe esperar, Dios lo va a recompensar. El que sabe hacer las cosas bien ahora, Dios lo va a recompensar. Por una situación económica, por alguna situación difícil, no cambie sus principios. No son negociables los principios. Por algún aspecto que hoy día estemos viviendo, eso no nos debe cambiar. Recuerde, Daniel no era nadie. Pero sin embargo, porque había sido llevado cautivo, Daniel no era nadie. Pero sin embargo, Dios lo pone por encima. Porque cuando tú guardas tus principios de integridad, Dios te va a recompensar. No por un día, porque la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay que luchar en contra de la corriente. Hay que establecer los principios del reino donde estamos. No fue Babilonia la que impactó la vida de Daniel y de sus amigos. Fue Daniel y sus amigos los que impactaron en Babilonia a tal punto que se emitió un decreto que solo hay un Dios y es el Dios de Daniel. Solo hay un mediador, solo hay un Señor, solo hay un Rey y ese es Dios de los cielos, creador de todas las cosas. Así que mi hermano, yo no sé cómo te va en el trabajo, cómo te va en el barrio, cómo te va en la escuela, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que al igual que Daniel, sé que tienes presiones. Una hermana en estos días me dice, pastor, pero es que mi esposo si quiere ir a los bailes y si yo no voy, va a bailar con otra. Y le digo, ya, acompáñelo. Y cuando él quiera bailar, déjelo que baile con otra, pero usted no mátelo, hágale así nomás. Acompáñelo. No se quede en la casa, siga, vaya con él, porque él quiere. Ahora ya
Una cosa es ir a una fiesta, cumpleaños, pero otra cosa es ir a la esquina a beber. ¿Qué hace usted ahí metida en la esquina que están bebiendo? Ahí no es fiesta. Ahí no es algo. No, mi amor, me voy a la casa. Guarde sus principios de integridad. Pídale a Dios la sabiduría. ¿Sí? Su esposo se va a ir a bailar, plánchele la ropa, hermana. Bien planchadito, bien arregladito, perfumadito. Y cuando regrese, téngale la comida calientita. Espérelo, no con el mazo como antes, espérelo tranquila. Y usted va a ver cómo él poco a poco, va a empezar a cambiar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. La sociedad no pudo con Daniel, porque el Dios de Daniel es más grande. Su Dios es más grande, hermano, y usted va a prevalecer.